Muy bien, bienvenidos a todos. Si es la primera vez que nos acompañas como iglesia, tenemos la convicción de estar predicando la palabra expositivamente y aún consecutivamente. Hoy estaremos comenzando la serie de Gálatas. Es una serie de la carta de Pablo a los Gálatas, a la iglesia en Galacia. Así que si quieres ir abriendo tu Biblia ahí, pero bueno, simplemente decir algunas cosas. ¿Alguna vez has estado en una emergencia? ¿Alguna vez has estado en un edificio donde empiezan a sonar las alarmas y dicen, no corran, no empujen, pero a veces la gente lo hace, ¿verdad? Pero tienen que salir rápido, ¿verdad? Porque a veces hay alertas, hay cosas en las cuales tenemos que estar pendientes, tenemos que mirar qué es lo que está pasando. Así que lo que hace eso es una alarma, ¿no? Nos hace responder con rapidez. Esa es la idea de una alarma, responder con rapidez a causa del peligro que viene, ¿no? Del posible peligro que puede suceder. En México, nosotros nos ha tocado experimentar varias veces los temblores, ahí donde solíamos vivir, y a veces en las madrugadas tenías que medio dormido y ponerte debajo de donde está la puerta y ahí, ¿no? Entonces, como ustedes saben, ahora ha habido más temblores en diferentes países también. Pero bueno, simplemente decir que la alarma eso es lo que hace, ¿no? Querer responder con rapidez a causa del peligro, porque muchas veces es la vida, es una emergencia de vida o muerte. Así que vamos a ver eso también un poquito como con ese mismo emergencia. Pablo va a escribir esta carta algo muy parecido, es algo que tiene que hacer y se tiene que mover rápido a causa del peligro inminente que está por suceder, las consecuencias. Y esto hablando acerca del Evangelio, de realmente definir qué es el Evangelio. Muchas veces como cristianos nos definimos cristianos evangélicos. ¿Y evangélicos viene de qué? Del Evangelio. Pero a veces no vivimos conforme al Evangelio o terminamos haciéndolo a un lado. Así que simplemente decir eso. Pablo escribe, para que vayamos poniéndonos en contexto, el día de hoy va a ser más una introducción a la carta. Sin duda vamos a ver versículos del 1 al 5, pero es más una introducción. Vamos a hablar un poquito más el panorama de la carta para que podamos interpretar correctamente a la luz de toda la carta, sin duda a la luz de toda la Biblia, pero simplemente para tomarlo como una introducción. Pablo escribe con urgencia y con firmeza también, y también con profunda preocupación pastoral, porque Pablo va también a definir, como dijéramos de una vez por todas, qué es el Evangelio. Esta carta más o menos se ha hablado de la fecha en la que se escribió, entre el 48 y 49, y puede ser que hasta el 57 después de Cristo, ¿sí? Y hay unos que, dependiendo de la posición, ciertos eruditos, ciertos teólogos se inclinan más por una fecha más temprana, como es esta de 48-49 después de Cristo. Esto es casi 20 años después de que Jesús muere. Así que lo que vemos también es que ya hay falsos maestros, ya hay cosas personas también que están enseñando en contra de lo que ha sido revelado, de lo que Cristo mismo vino a establecer y también de lo que Cristo mismo le revela a Pablo directamente, que eso es parte de lo que va a escribir en esta carta. Así que son 20 años después casi de lo que se escribe, y de ahí también hay unos que piensan que es un poquito más tarde, por ahí más de los 50 después de Cristo, pero bueno, simplemente mencionarlo porque hay veces que están estas dos posiciones, una más temprana, una más tardía. Lo que nosotros vamos a enfocarnos más es que tal vez esa sea la fecha más temprana, en lo que podemos ver por ciertas evidencias que vemos dentro de la carta. Pero eso lo vamos a ir viendo conforme vamos a ir estudiando la serie. Hoy no da el tiempo de mirar todos esos datos y estos argumentos. Así que esto lo hace poco después de su primer viaje misionero. Pablo escribe, si creemos que
escribe en el 48-49, lo hace después de su primer viaje misionero. Eso está relatado en Hechos capítulo 13 y capítulo 14, es cuando hace su primer viaje. Y también esta carta va antes del concilio de Jerusalén, que está registrado en Hechos capítulo 15. Ajá. Entonces eso es si nos inclinamos más por una fecha más temprana. También se dice que si es así, esta sería la primera carta de Pablo. Sería la primera carta de Pablo. Entonces, simplemente para que lo tengamos en cuenta, cuando quisiera hablarles un poquito de qué es lo que está pasando, un poquito del contexto históricamente y también teológicamente, en qué momento están parados Pablo en ese momento. Y si quieren dejar ahí un poquito un señalador en Gálatas, y ahorita vamos a ir buscando Hechos capítulo 11, ¿sí? Y simplemente antes de que podamos leer ese pasaje, decirte que Pablo, cuando escribió Gálatas, la iglesia estaba en un tiempo de transición. ¿De transición de qué? De transición del antiguo pacto al nuevo pacto, ¿sí? El pacto que se había hecho Dios con Israel, pero que también ahora se había inaugurado un nuevo pacto con la muerte y la resurrección de Cristo, que había sucedido hace más o menos 20 años. Entonces está la iglesia también en este tema de un tiempo de transición del antiguo pacto al nuevo pacto. El libro de Hechos muestra cómo el evangelio comenzó entre los judíos, ¿se acuerdan? Si tú lees Hechos, si tú ves los evangelios, cómo es el reino de los cielos ha venido, Jesús mismo viniendo a buscar a su pueblo, pero ¿qué dice? Pero los suyos, ¿qué? No le recibieron. Pero a los que le recibieron, ¿qué? Y creyeron, fueron hechos hijos de Dios. Entonces vemos ahí el rechazo del pueblo de Israel y comenzó con ellos. Después también Pablo, vemos en Hechos como cada vez que llega a una ciudad, ¿a dónde va inicialmente? A las sinagogas. Va a las sinagogas él mismo también, ¿verdad? Él siendo judío. Así que vemos que el libro de los Hechos muestra cómo el evangelio comienza entre los judíos, pero también vemos cómo se extiende a los samaritanos y a los gentiles. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice, me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén está lo último de la tierra. Pero ellos dijeron, no, mejor después. Y entonces dicen, si no pasa Hechos 1.8, pasa Hechos 8.1. Y ahí viene la persecución. Viene la persecución y es cuando muere también Esteban y surge esta persecución y el que está dando el ok es Saulo. Saulo de Tarso está ahí cuando muere Esteban y vemos esta persecución, entonces empiezan a dispersar los discípulos, aunque no por su propia voluntad, sino a causa de la persecución. Y es que nada para el plan de Dios. Entonces es así como llega el evangelio a los samaritanos, se dan cuenta que los samaritanos, que Dios también está salvando a samaritanos y después vemos obviamente a más gentiles, se extiende más y más, ¿no? Y eso es lo que vemos en los viajes misioneros de Pablo. Mientras Dios estaba enseñando también progresivamente a la iglesia de que estos, o sea, los samaritanos y gentiles, o gentiles en general, estaban siendo recibidos en su pueblo por la fe en Cristo. Eso es lo que va a mostrar. Y ahora vamos a hablar un poquito más en este capítulo que vamos a leer en Hechos capítulo 11. Pero dice que también Dios los estaba aceptando solamente por la fe en Cristo, sin necesidad de circuncidarse ni someterse a la ley de Moisés. Eso no era un requisito para que Dios te salve. Eso es lo que vamos a ver que hace esta transición del libro de Hechos. Es lo que va a enseñar también en el libro en la carta a los Gálatas. Sin embargo, algunos creyentes judíos continuaban enseñando que los gentiles debían guardar la ley para ser salvos. Y eso es también porque muchos de ellos no estaban, dijéramos hoy en día, actualizados en lo que Cristo ya había hecho. Pablo entendió que esto
comprometía la esencia del Evangelio. La salvación es solamente a través por la gracia, y si es por gracia, de hecho es lo que va a decir a los Corintios, si es por gracia, entonces no tienes que hacer nada por eso. Si es por gracia, no tiene que ser ganada, porque si no, iría en contra del concepto que es gracia. ¿Qué significa gracia? Cuando se te da algo que no mereces. Y mis hermanos, ninguno de los que estamos acá, ninguno lo merecemos, ninguno. Así que todos somos inmerecedores de este regalo de gracia, este regalo. Y entonces, mediante la gracia de Dios, y es por gracia, mediante la fe en Cristo. Así que judíos y gentiles iban a formar un solo pueblo y son llamados a vivir en libertad y en santidad por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que de eso es de lo que se va a tratar. Y ahora quiero que me acompañen entonces hablando de este trasfondo histórico que vamos a ver qué estaba pasando en ese momento. Capítulo 11, vamos a leer del 1 al 18, así que síganme con su vista ahí en Hechos, capítulo 11, versículo 1 al 18. Y esto es clave para entender, y no sé tú, pero a veces uno se pregunta, ¿y de dónde viene la iglesia evangélica? ¿Dónde fue que empezó todo? Y Pablo va a responder todo eso en su carta. Pero antes de eso, quisiera que nos metiéramos un poquito en el libro de los Hechos. Dice, versículo 1 de capítulo 11, dice, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, lo que ahora estaba yo mencionando. Y después dice, cuando Pedro subió a Jerusalén otra vez, los que eran de la circuncisión, no sé cómo tienen tu versión, pero son cristianos que eran judíos. Y después dice, le reprocharon, ¿a quién? A Pedro. Le dijeron a Pedro, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Eso era algo que un judío no debía hacer, por nada. No tenías que haberlo hecho. Entonces aquí Pedro va a resumir qué fue lo que pasó. Pedro va a decirle, ok, está bien tu acusación, pero quiero que tú sepas por qué lo hice. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Dice él, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo, o podríamos decir a una gran sábana, podríamos decirlo, un gran lienzo que descendía, bajado del cielo, dice, por las 4 puntas, y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, dice, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía, levántate, Pedro, ¿qué? Mata y come. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Tienes que ver la cosmovisión del judío, ¿verdad? Porque se le había dicho que ciertos animales no tenía que comer. Pero aquí viene una visión directa del cielo, directa de Dios. No es que alguien le dijo, ahora se va a cambiar, sino es Dios mismo confrontando a Pedro con su cosmovisión que tenía del judaísmo. Así que ahora lo que vemos que dice, versículo 9, pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, ¿qué dice? No lo llames tú impuro. Esto sucedió ¿cuánto? ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 veces. 3 veces el Señor tuvo que decirle eso. ¿Por qué? Porque Dios quería asegurarse de esto, que Él entendía esto, porque era un choque para Pedro esto que estaba pasando. Señor, ¿por qué me estás pidiendo algo que tú habías dicho antes que no se podía hacer? Bueno, hoy en día no, esto ha cambiado. Versículo, eso sucedió 3 veces, versículo 10, y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. En aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea.
y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Así que también vemos cómo Dios en su soberanía, en su providencia está moviendo todas las piezas, le está mandando a los hombres y todo esto. Y después dice, en aquel momento se aparecieron estos 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía unos hombres a Jope, donde estaba Pedro orando, y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo con nosotros al principio. Ellos, nosotros. ¿Quiénes ellos y quiénes nosotros? Ellos, los gentiles. ¿Nosotros quién? Los judíos. Entonces dice, así como también el Espíritu Santo vino sobre nosotros, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 2, descendió sobre nosotros, sobre judíos, y nosotros, a lo mejor él dijo, bueno, pues sí, porque somos judíos, somos el pueblo de Dios, es sobre nosotros sí. Pero ahora Pedro ve la evidencia y dice, así como cayó sobre nosotros, yo vi cómo descendió sobre ellos, sobre los gentiles. Entonces después dice, perdón que me estoy perdiendo por estar. Dice, cuando comencé a hablar, dice entonces versículo 16. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán, ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo. Dice, por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, y la pregunta es bien importante la que sigue. ¿Quién era yo para poder impedírselo a Dios? Amén. Porque dentro de esos gentiles, mis hermanos, estás tú, estoy yo. ¿Quién soy yo para impedírselo? ¿Quién soy yo para decirle, Señor, no, eso es solo para judíos, eso es solamente para tu pueblo? No es así. Dios en su soberanía, en su providencia, es así como Él lo está diciendo. Y es así como el Espíritu está siendo dado a los gentiles, y siendo que no tenían que hacer nada, solamente haber oído y creído. Entonces dice, él recordó las mismas palabras del Señor Jesús. Dice, ¿quién era yo, no? Para poder impedírselo a Dios. Versículo 18. Al oír esto, ¿qué pasó? Se calmaron. Porque al principio, ¿qué era? Llegaron y dijeron, Pedro, pero ¿tú qué andas haciendo allá con los gentiles? ¿Por qué andas comiendo allá con ellos? Y es que eso era algo terrible, era impureza, era todo lo que él decía impuro, inmundo. Dice, al oír esto se calmaron y ¿qué? Glorificaron a Dios y no dijeron, no tuvieron otra respuesta, tal vez tuvieron envidia o pudieron haber ido en contra de eso o podrían haber apedreado a mismo Pedro como lo hicieron otros judíos. Pero ¿qué hicieron? Gracias a Dios, glorificaron a Dios. Glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios, ¿qué? El arrepentimiento que conduce a la vida. Y eso después vas a ver más adelante y sería bueno si lo puedes leer después aquí los capítulos que vienen. Por ejemplo, capítulo 13, vas a ver cómo, no lo vamos a leer, pero vas a ver cómo el Espíritu Santo escoge a Saulo, ¿verdad? A Saulo, y él dice, apártame a Saulo y a Bernabé, y es así como emprenden sus viajes misioneros. Después de esto vamos a ver las iglesias, capítulo 13, capítulo 14, que son las iglesias de Galacia, que son las que se van a mencionar ahora en esta carta. ¿Sí? Estas son la parte del sur, porque también hay una controversia entre los estudiosos si fue para los del norte de Galacia o fue para los del sur de Galacia. La mayoría se inclinan por los del sur, porque fue donde Pablo hizo sus viajes misioneros. Su viaje misionero ahí, en su primer viaje misionero.
Entonces, simplemente decir eso, Pedro lo que hace, de hecho, también fue a la casa de un curtidor en su momento. Pedro fue a la casa del curtidor también, después también tuvo la visión de los animales, después de eso Dios mismo le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, hablando de los gentiles, no específicamente de los animales, sino le está hablando de los gentiles, porque él ve cómo desciende el Espíritu de Dios, y como dice aquí en este versículo, dice, después de creer en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que va a hablar Pablo también, que la justificación, bien, es por gracia, solamente por la fe. Solamente por la fe en Cristo. No por tener fe, en la fe en lo que algo va a pasar. No, sino por la fe en Cristo Jesús. Eso es suficiente. De hecho, también la otra palabra que se habla es arrepentimiento. Se les dio que el arrepentimiento. Hermanos, ese es otro don. Ese es otro regalo para las personas. Que una persona se arrepienta de sus pecados es un regalo inmerecido. Porque normalmente no queremos hacerlo. Somos orgullosos. No queremos arrepentirnos y no buscamos por eso a Dios. Entonces simplemente decir eso, después simplemente mencionarte, cuando hablamos del concilio de Jerusalén, es Hechos capítulo 15. Ajá. Por eso vimos Hechos capítulo 11, Pedro habla de lo que Dios estuvo haciendo, después Pedro desaparece de la escena y entra Pablo en escena, y ahí es donde se habla todo lo que Dios lo utilizó a él. Entonces simplemente decirte esto. Ahora vamos a ver un cuadro donde vamos a ver un poquito del panorama de la carta. Esto va a ayudarte mucho para que tú puedas, cuando lo lees, tú puedas mirar dónde estás parado en este sentido. Así que del capítulo 1 y 2 lo que vamos a estar mirando es que Pablo va a hablar de la fuente del evangelio, así, de dónde adquirió el evangelio Pablo. Y también va a defender el mismo evangelio. A causa de estas personas que ellos decían, y de hecho el concilio de Jerusalén de eso se va a tratar. Es que para ser cristiano, para que Dios me salve, ¿tengo que ser judío? No. Es lo que dice acá. Por eso Pedro lo que vemos acá es que dice, no tiene que ser judío. Solamente es a través de la fe ¿en quién? En Cristo. No necesitas hacerte judío para hacerte cristiano. No ese es el camino. Yo puedo ser cristiano o salvo sin ser judío. ¿Ok? Porque el ser judío no te hace. De hecho, hoy en día hay tantos judíos, no son salvos. Porque no creen en Cristo. Porque lo que salva es nuestra fe en Cristo. Así que bueno, hablando del panorama, el enfoque en capítulo 1 y capítulo 2 va a hablar de la fuente y la defensa que va a hacer Pablo del evangelio. Él va a decir que él recibió, el tema central es el evangelio recibido de Cristo. El carácter de estos dos capítulos es testimonial, porque él va a hablar de su testimonio, cómo personalmente él adquirió el evangelio, y después también él mismo va a hacer algo apologético, por eso mismo lo va a defender. Porque él va a decir, no lo recibí de una persona, porque a veces decimos eso, ¿no? Ay, ¿quién te lo enseñó? Ay, ¿lo viste en un video en YouTube? Ok. Si no, él dice, no, yo no fui influenciado por alguien más, sino por Dios mismo, directamente. Así que la pregunta con estos dos capítulos es, ¿cuál es el origen del evangelio? Eso es lo que se va a responder con estos dos capítulos. Capítulo 3 y 4, Pablo va a explicar y va a definir, como decimos de una vez por todas, qué es el evangelio. Él va a dar la explicación del evangelio. El tema central en esos dos capítulos es la justificación por la fe y la promesa. Va a hablar de la promesa a Abraham. De hecho, siempre fue el plan de Dios llegar a todas las naciones, ¿no? Con Abraham le dijo, en ti serán benditas todo Israel. No, dijo, serán benditas todas las naciones. Así que siempre fue el plan desde el principio, fue ir alcanzar a todas las naciones. Por eso vemos en Apocalipsis que de toda lengua, de toda nación, de toda etnia, de hecho, es lo que dice, se van a estar delante de Dios, de Cristo mismo.
Lo que vemos también en el carácter del capítulo 3 y 4 es más doctrinal. ¿Qué queremos decir con doctrinal? Es más de enseñar, es más de argumentar. Pablo va a argumentar por qué es que solamente somos salvos solamente a través de la fe en Cristo. La pregunta que se va a responder con estos dos capítulos es: ¿cómo somos justificados? ¿Cómo llego a justificarme? Y eso es lo que la Biblia dice, no que porque oro o porque dije o porque nací en un hogar cristiano, entonces la cuna era cristiana, pero yo no. ¿No? A veces se dice, ¿no? Soy de cuna cristiana. Bueno, a lo mejor la cuna era cristiana. El que nace no es cristiano porque necesita poner su fe en Cristo. Perdón, tengo mucha flema. Capítulos 5 y 6 va a hablar de la aplicación del Evangelio, cómo se vive conforme a ese Evangelio, porque también eso es lo que va a hablar. Ok, sí, Dios me salva, pero Dios me salva y me dice, ok, listo, arréglatela como puedas. No, si más bien es, en cuanto al Evangelio, ¿cómo se aplica el Evangelio a mi vida diaria? Y la libertad que tenemos en Cristo y la vida en el Espíritu, y ahí habla de del fruto del Espíritu, ¿no? En ese capítulo, el capítulo 5. El carácter de estos dos capítulos es más práctico y más exhortativo, ¿sí? Por eso dice, pon a la muerte al pecado, ¿no? Crucifica al pecado, ¿no? Y después dice, lo que se va a responder es, ¿cómo vive el justificado? Todo esto es importante porque el Evangelio no solamente nos salva, sino también nos ayuda a saber cómo vivir siendo justificados. Pero no es por hacer cosas buenas, es que me justifica, sino ahora que he sido justificado, ahora no son por las buenas obras, sino es para buenas obras, ¿sí? Entonces simplemente decir, este panorama nos va a ayudar bastante porque este va a ser, dijéramos, el viaje que vamos a emprender al estudiar esta carta de los Gálatas. También dice que los reformadores amaban mucho esta carta también porque habla de la sola fe en Cristo Jesús, de solamente Cristo, de las 5 solas, ¿verdad? Que también enseñamos en esta iglesia y decían que es como la carta magna del cristianismo. Es la carta magna del cristianismo. De hecho dicen que, es algo muy chistoso, dicen que Lutero amaba tanto esta epístola casi como amaba a su esposa. Es chistoso, ¿no? Pero él decía, me encanta tanto lo que enseña esto porque es el evangelio puro y realmente entender bien cómo Dios se reveló y cómo Dios nos muestra qué es el evangelio. Entonces, hablando de un poquito de esto, vamos ahora sí a nuestro pasaje. Vamos a ver Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Lo que vamos a ver es el título, es el apóstol de Dios. Pablo va a empezar con esta carta. El argumento que vamos a ver es que Pablo fue enviado de Dios y por Cristo para proclamar el evangelio. Es lo que va a querer mencionar ya desde el principio. Pablo tiene la urgencia, por eso no es tan largo tampoco la carta. Pablo tiene la urgencia de enseñar y de definir el evangelio y aclarar qué no es el evangelio y qué sí es el evangelio. Va a decir también, no hay otro evangelio, ¿se acuerdan? De hecho va a decir, sea anatema, ¿sí? Es digno de maldición si alguien proclama otro evangelio. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Así que lo que vemos acá es que Pablo fue enviado de Dios y por Cristo para proclamar el evangelio. Vamos a ver en el primer punto, como carta, como introducción, en el primer punto vamos a ver versículos 1 y 2, el autor. Voy a leer los primeros 2 versículos. Dice, Pablo, apóstol, en mi versión dice, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Y ahí dice, a las iglesias de Galacia, y después dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí lo que vamos a ver es que Pablo
se presenta y él es el autor, como dijimos, es el apóstol Pablo. Pablo va a hablar un poquito y simplemente para recordar quién era Pablo, porque es importante enfocar quién era Pablo, porque Pablo no era un gentil abogando por gentiles o por tener una religión para los gentiles, sino que él era un judío y él era un celoso, de hecho, y a lo mejor si hubiéramos pensado que alguien iba a defender un evangelio para gentiles, es la persona menos indicada, es la persona que menos hubiéramos pensado que lo hubiera hecho a causa de quién era. Solamente lo cito, Filipenses capítulo 3, versículos 2 al 7, cuando dice quién era él. De hecho lo hace en un contexto diciendo de los falsos maestros, cuando dice, bueno, si algo tienen de qué gloriarse, yo más. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos. ¿Qué quiere decir esto? Pertenecía a una familia judía que conservaba fielmente su identidad y su cultura y su idioma. Ese era Pablo, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice en cuanto a la ley, de hecho es uno de los temas que vamos a ver en Gálatas, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué quiere decir esto? Pertenecía al grupo más estricto y dedicado a la observancia detallada de la ley y de las tradiciones religiosas. Si querías saber algo de la ley, esa era una buena persona para que pudieras entender el judaísmo. Y después dice, en cuanto a celo, dice, si quieres saber cuán celoso soy o era, perseguidor de la iglesia. Él estaba tan convencido en que servía a Dios que estaba persiguiendo a la iglesia. Encerró cristianos y eso. De hecho fue cuando tuvo un encuentro con ¿quién? Con Cristo. Hechos capítulo 9. Así que es lo que vemos, dice, y después dice, él conoce a Cristo y estaba tan convencido de defender el judaísmo que lo persiguió activamente, persiguió a los cristianos. En cuanto a la justicia, que es a la ley, dice irreprensible. O sea, en cuanto a la práctica de la ley, él no tenía ninguna tacha. Él cumplía toda la ley externamente, al pie de la letra. No había nada en lo que tú pudieras decir, Pablo o Saulo en ese momento, estás fallando en eso. Él era recto en ese aspecto. Él decía, soy irreprensible. ¿Qué quiere decir? Llevaba una vida religiosa ejemplar a criterios visibles del judaísmo. Exteriormente nadie podía señalarlo como un transgresor abierto de la ley. Ese era Pablo. ¿Sí? Dice, dice en Filipenses, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Esto era de lo que yo me gloriaba. Yo decía, era fariseo, soy hebreo de hebreos. Todo esto era algo que me hacía sentirme tan orgulloso de mí mismo, de quién era yo a causa de las cosas que hacía y cumplía. Y eso es lo que a veces causa el que pienses que eres acepto por cumplir la ley. Causa orgullo en lugar de humildad. Dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Ahora dice, ahora las he estimado o ahora las valoro o les pongo el valor como pérdida. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. Wow. Él dice, todo eso es basura. Y no porque sea malo, sino porque cuando él ve y tuvo un encuentro con Cristo, cuando él vio la majestad de Cristo, cuando él vio la hermosura de Cristo, dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y todo eso en lo que antes ponía su confianza, dijo, eso no sirve. No sirve para ser aceptado delante de Dios, sino es solamente a través de la fe en aquel que es más glorioso, en aquel que murió en la cruz y había pasado 20 años. Tuvo un encuentro que cambió. Porque si tú imaginas, hubieras podido escoger a alguien así para que fuera uno de los mejores teólogos y misioneros que llevaran el evangelio, nunca hubieras escogido a Pablo. Porque, no, y hasta después de que se convierte, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué hacía? Tenía miedo diciendo, ¿qué tal si se está haciendo el cristiano
y después nos quiere atrapar y nos quiere encarcelar. Muchos tenían miedo si lees el libro de los Hechos. Entonces simplemente decir eso. Él lo tenía, el encuentro con Cristo cambió todo. Entonces es Pablo, es alguien que conoce el judaísmo, es alguien que vivió, practicó y hizo todo eso. Lo entiende perfectamente. Pero también al tener un encuentro con Cristo, cambió y también Cristo mismo le enseñó y le reveló el evangelio de gracia a través de la fe. Y eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver sobre la carta. Hablando un poquito más en cuanto al apóstol, porque decimos, bueno, lo que dijimos el tema es el apóstol de Dios. Y cuando hablamos de apóstol, esa palabra quiere decir mensajero, quiere decir enviado. Él es el enviado, Él es el mensajero y Él es el mensajero. Y viste que dice al principio, inmediatamente empieza la apología, empieza la defensa. Porque obviamente, si estas personas que querían decirles, no, tienen que cumplir la ley para ser aceptados, entonces decían, no, pero Pablo dijo otra cosa. Bueno, Pablo estaba equivocado. Pablo a lo mejor entonces empiezan a desacreditar no solo el mensaje, sino el mensajero, para que el mensaje no tenga relevancia, para que quede en duda el mensaje. Pero aquí Pablo empieza a decir, enviado, no de parte, no a causa de un hombre o de hombres. ¿No? Dice, no de ni por hombre, es lo que podemos ver en el griego, en su original, no de hombre ni por hombre. Y después él va a decir, sino por Cristo, o por medio de Jesucristo y de Dios Padre. Él dice, mi apostolado yo soy mensajero de ellos. No soy mensajero de los apóstoles, de hecho lo que va a mencionar, yo no tuve contacto con ellos, pero soy mensajero, soy un enviado directamente de Dios. Entonces Pablo ya está empezando su defensa del evangelio, se está empezando a hablar de que él lo recibió directamente de Dios mismo. Estos falsos maestros buscaban desacreditar el mensaje y el mensajero del evangelio. Y eso también es muy importante para nosotros como evangélicos, que tengamos bien en claro de dónde viene. Porque a veces van a decir, bueno, pero es que ustedes vienen de la Iglesia Católica, de ahí salieron. Porque de ahí vienen los protestantes, ustedes son protestantes, entonces de ahí vienen. Entonces necesitas saber cuál es el origen de lo que crees, de lo que creemos. Es bien importante para todos como creyentes. Solamente cito algunos versículos donde Pablo habla de su apostolado, porque no fue la única vez que fue cuestionado su autoridad como apóstol. Y obviamente su autoridad viene por una autoridad mayor, ¿verdad? Que es la autoridad de parte del Señor. En 1 a los Corintios, capítulo 9, versículo 1 y 2, dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Pablo a los Corintios también, ellos estaban un poquito desacreditando su apostolado, pero él dice, yo vi al Señor. Y de hecho va a mencionar, bueno, él escogió a los 12, pero ya después yo como un abortivo, dice, ¿no? Como un nacido fuera de tiempo, el Señor dice, me escogió, ¿no? Me escogió siendo que no tenía que hacerlo. Capítulo 15 de 1 los Corintios también dice, hablando de la resurrección de Cristo, dice, después se apareció a Jacobo, capítulo 15, versículos 7 al 10, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Pues perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que Pablo tampoco no se enorgullecía y no había un orgullo o se sentía superior por ser apóstol, sino que vemos que él decía, por gracia. Él decía, yo no merecía ser apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia, perseguía a Cristo mismo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, ¿por qué me persigues? Entonces dice, yo no lo merecía, pero el Señor me llamó y termina diciendo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Tenemos que aprender eso del apóstol. Si hoy en día Dios te ha salvado,
Es por la gracia de Dios. No hay nada en lo que debamos de enorgullecerme o envanecerme de que si yo creí, si porque soy bueno, porque yo cumplí, eso queda descartado en el Evangelio, que es por gracia solamente a través de la fe. Estos son los resultados de un Evangelio que es por gracia y es por fe. Ya vemos totalmente a Saulo, ya no lo vemos más, ahora vemos a Pablo, ¿verdad? Es la gracia del Señor. Así que lo que vemos en cuanto a esto, él era el apóstol, él era, como dijimos, el autor de esta carta, y él es el apóstol Pablo. Algo para aplicar de esto es: confía en tu Dios soberano. Él hace como Él quiere. Llama a quien Él quiere y usa a quien menos imaginamos. Mi hermano, si un día tú dices, yo nunca voy a poder ser un mensajero del Señor, tú no sabes. Dios puede hacerlo con cualquiera de nosotros. Heme aquí, mírame a mí. Yo pensaba, dije, yo nunca voy a poder. Me temblaban las piernas, bueno, todavía me tiemblan las piernas cuando estoy acá al frente, pero antes me acuerdo que para pasar a exponer en mi escuela, me sudaba todo, decía las cosas al revés, todo eso, yo decía, no, yo jamás podría hacerlo. El Señor nos capacita también para eso. Y el Señor usa y escoge a quien Él quiere. ¿Para qué? No para que digan qué bueno es este, sino para que glorifiquen a Dios y digan, mira eso, que nadie daba un centavo por esa persona y mira lo que Dios hizo con esa persona. Y eso es lo mismo cuando veían al apóstol Pablo. Decían, mira el perseguidor de la iglesia. Wow, ahora ve cómo ama al Señor. Y ahora proclama aquello en lo que él estaba en contra. Conoce a Dios a través de su palabra y hechos de tal modo que no seas una presa fácil para engañar. Algo que podemos también ver es: conoce la palabra del Señor, conoce qué es el Evangelio, conoce también, porque hay muchos falsos apóstoles, ¿verdad? También ese tema, hoy en día no hay más apóstoles, solamente fue para ese grupo reducido y simplemente hoy no tenemos el tiempo para indagar más en este tema. Pero hoy más no hay apóstoles como hubo en ese tiempo. Si alguien dice que es apóstol, huye de eso, salte corriendo de ahí, porque no es el Evangelio ni el mensaje que Dios da. El punto 2, vamos a gastar un poco menos tiempo, donde quería gastar más tiempo en el primer punto. Pero el punto 2 es los destinatarios, las iglesias de Galacia. En el versículo 2, cuando dice, en el B, cuando dice a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí vemos que es las iglesias, ves que no es una iglesia, sino es iglesias. Y era una zona, no es una iglesia de Galacia, sino es un área, de hecho era una provincia romana también, y era un grupo de iglesias que se mencionan también. De hecho, algunos mencionan que era Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, las mismas que aparecen en capítulo 13 y 14 de Hechos. La carta, vemos que también en esta carta no hay elogios para los destinatarios, como a veces se dice. No hay algo que dice, doy gracias a Dios por ustedes, como muchas veces lo hace Pablo. No los llama santos, aunque lo son, si su fe está en Cristo Jesús, pero no le dice a los santos que están en Galacia, no usa Pablo, tiene prisa de escribir e ir al punto. No hay elogios, no hay agradecimientos, no los llama santos, como lo dicen las otras cartas. Es claro que Pablo no está contento porque ellos han desertado del evangelio de gracia y solamente por la fe. Después también vemos en el versículo 3 cuando dice gracia y paz, esas son características del evangelio, como dijimos. Es un evangelio de gracia. Este es un saludo, ¿verdad? Como ya lo sabemos, pero recordamos que la gracia no es por obras ni por cumplir obras. Es por gracia. Y si es por gracia, ya no es algo que se nos deba dar, sino es un regalo que Dios nos da. La paz habla también de nuestra reconciliación con Dios y la paz que tenemos ahora en el Evangelio, de que todos nuestros pecados también han sido perdonados, ¿no? Y la paz que podemos disfrutar. Si hay un Evangelio que se dice que hay que agregar obras, esto no trae paz, porque nunca sabremos cuándo es suficiente. Por ejemplo, como lo que enseña la Iglesia Católica Romana.
¿Cuándo es suficiente de hacer todos los ritos o todos sus sacramentos o todas las buenas obras? ¿Cuándo es suficiente y cuándo no? No podríamos saber, no podríamos vivir en paz con eso. Siempre tendríamos esa incertidumbre. Y no es la única, las otras religiones, básicamente todas las demás religiones se basan en hacer buenas obras. Hablando un poquito del mensaje, punto 3, el mensaje de la carta es el mensaje del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio. Versículo 4 y 5 dice, dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Versículo 4, que Él mismo se dio por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, que así sea, que sea la gloria para Dios. Así que lo que vemos acá es que Pablo va a hablar de cuál es su mensaje. Y de hecho va a desarrollar ese mensaje en toda la carta. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que Cristo mismo, Él se dio a sí mismo. Él mismo se dio. ¿Por qué? ¿Cuál era la causa? Mis pecados. Ese era el problema. Y Él se dio. No fue obligado. Obviamente fue enviado por el Padre, pero no fue obligado como cuando obligamos a nuestros hijos y pues tengo que hacerlo. No, sino que Él mismo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y después dice, ¿para qué? Para librarnos de este presente siglo malo. Hay otras versiones que no está hablando del siglo como 100 años, sino que es una palabra del siglo de esta era presente. Pero también se usa también para el mundo. A veces se va a traducir como el mundo que nos rodea, el sistema de valores que nos rodea. Es un sistema de valores y las prácticas de la sociedad, obviamente, que está influenciada sin duda y que esto lleva a la cultura. Después de este presente siglo malo, también este malo puede ser malo, malvado o perverso. Cristo dio su vida y murió por nosotros para librarnos, para hacernos libres, para redimirnos de este mundo malo y perverso. ¿Sí? Es que es parte de lo que vemos. Como sabemos, el Evangelio es como un diamante, tiene muchas caras, matices, dijéramos. Hablando del Evangelio puede hablar de la salvación de nuestras almas, de la sustitución, del murió por nosotros en nuestro lugar, de la propiciación, cuando Él habla de la ira de Dios, Él recibió la ira de Dios, habla de la expiación, de la redención, de la justificación, de la reconciliación, del perdón de pecados, de la adopción, de la regeneración, de nuestra unión con Cristo. Todos estos temas tienen que ver con el Evangelio. Pero Pablo va a enfocar acá el ser liberados del presente siglo malo. Así que eso es lo que vemos acá, que él va a enfocar esto, nuestra libertad. Así que lo que vemos que Gálatas, la carta a los Gálatas, es el anuncio de las buenas noticias. Ese es el Evangelio. Las buenas noticias de la libertad dirigido a personas que ya han sido liberadas por el Evangelio, por Cristo mismo, pero que estaban siendo persuadidas para volverse esclavas otra vez de hacer buenas obras para ser aceptos delante del Señor. Conforme al orden presente también dominado por la carne, este mundo también está dominado por la carnalidad de los hombres, la carne, la condenación, la esclavitud y todo lo que se opone a Dios hablando de este mundo, este sistema. Este sistema siempre va a ir sus valores en contra de lo que Dios dice. Eso es lo que vemos. Y cada vez está peor, ¿verdad? Así que lo que vemos es que Dios no... De hecho, Jesús mismo dice, orando por los que van a creer, dice, yo no oro para que los saques del mundo, sino que para que los guardes del mal. Los guardes del mal. Y obviamente ese mal es toda la maldad que vemos alrededor de este mundo caído. Dios nos guarda también de eso. Este siglo malo, como vimos, hablando del mundo, esclaviza al ser humano, no solamente el mundo, no solamente esclaviza a través de el pecado inmoral, porque esa es una parte de esclavitud, ¿cierto? De hecho es lo que va a hablar Romanos también, que
que el pecado nos esclaviza para hacer conforme a nuestros placeres. Pero otra de las cosas que también usa el mundo es mediante la religión. La religión también a veces está, de hecho, lo vemos en Apocalipsis al final, cuando ellos hacen un tipo de religión, donde en vez de honrar a Dios, honran una imagen, honran a la bestia. Entonces la religión no está peleada con este sistema. De hecho, es parte del sistema hacer religiones que nos desvían de Cristo, que nos desvían de la exclusividad de Cristo. De hecho, mediante las religiones que prometen acercarnos a Dios. Tú puedes ser religioso, puedes ser espiritual, como la nueva era y todo eso, te prometen esa cercanía a Dios, pero te apartan de la suficiencia de Cristo. Están diciendo, lo que Cristo hizo no es suficiente, tú tienes que echarle ganas. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tienes que cumplir con esto, tienes que cumplir con esto otro. Y lo que vemos es que esas no serían buenas noticias porque ninguno de nosotros somos capaces de cumplir toda la ley. Ninguno. El único que cumplió toda la ley fue Cristo. De hecho, Él dijo, yo no vengo a quitar la ley, no vengo a abrogar la ley. ¿Qué dice? ¿Vengo a qué? A cumplirla. Vengo a cumplirla porque ustedes no la pueden cumplir, yo la voy a cumplir y ahora como un sustituto perfecto, como ese macho cabrío perfecto, sin daño, sin defecto, ahora es crucificado, ahora es sacrificado y la sangre derramada para que tú y yo podamos tener acceso a Dios, al lugar santísimo, sin ser consumidos por la gloria de Dios. Así que hermanos, esto es, como dijimos, el Evangelio y hablando del apostolado, porque el apostolado, como vemos, es el apóstol de Dios. Pablo fue enviado de Dios y por Cristo para proclamar el Evangelio. Ya vimos que es el autor, los destinatarios y el mensaje. Y el mensaje es lo que Pablo va a desarrollar. Algunas aplicaciones, mis hermanos. El Evangelio nos muestra que Dios tomó la iniciativa de buscarnos a pesar de que nosotros no le buscábamos a Él. Él tomó la iniciativa, siempre. Si tú de alguna manera respondiste al Evangelio, no fue porque algo nació en ti, sino porque Dios te empezó a llamar. Él tomó la iniciativa, de hecho la tomó antes de la fundación del mundo. Y Él mandó a Cristo a morir hace más de 2000 años, cuando ninguno de los que estamos acá había nacido. Ni siquiera habíamos nacido y Dios ya había dado la solución, la perfecta solución, había dado a su perfecto Hijo. Así que también sabe que seremos influenciados por todo lo que nos rodea. Este mundo y las personas que están en contra de Él harán todo lo posible para querer alejarnos de Él, todo. Y a veces no va a ser algo malo, sino algo sutil, como la religión, por ejemplo. Y no en Cristo. Harán todo lo posible para alejarte, pero Dios es poderoso y su evangelio es para poder salvarnos. Así que deja de pensar muchas veces que pensamos que no soy tan malo. Si estás aquí y a veces pensamos, bueno, yo no soy tan malo. Yo puedo portarme bien y no necesito a Cristo. Y no necesito el cristianismo, no necesito la Biblia. Yo me puedo portar bien. Porque hay personas que piensan así. Si eres una persona que estás aquí y piensas de esta forma, que no necesitas a Dios, que el mundo también te dice, no necesitas a Dios, todo está en ti, cree en ti mismo, sigue tu corazón. La verdad está en ti, tú tienes una verdad, arrepiéntete y ven a Cristo. Aún Dios también te puede perdonar de eso. Dios también te puede salvar. Pero también si estás acá y crees que no mereces el perdón de Dios porque has sido tan malo que no mereces su perdón, también ven y arrepiéntete. Dios salva, así como salvó a Pablo. Él dice, el peor de los pecadores. Él se sentía el peor de los pecadores, el más indigno. Pero si Dios lo llamó y le dio arrepentimiento, también oramos para que Dios te dé arrepentimiento también a ti. No quieras vivir siendo autónomo, no quieras vivir tu vida como tú quieres, sino ven y rinde tu vida a Cristo. Cristo
murió por nuestros pecados para liberarnos de esa esclavitud, de toda esa esclavitud de pensar que nosotros tenemos que hacerlo, algo que Cristo ya hizo. Jesucristo es el único camino al Padre. Eso es para alguien que no ha conocido a Cristo como su Salvador. Para los que ya hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, mi hermano, invierte tiempo y enfócate en aprender y comprender la obra perfecta de Cristo. Nunca va a ser tiempo perdido que profundices y busques conocer el Evangelio de Cristo, la obra perfecta de Cristo. No asumas que ya lo entiendes. No asumas que ya lo comprendes todo acerca del Evangelio. Siempre hay algo para poder aprender. Siempre hay algo para que Dios siga formando a Cristo en nosotros. Tampoco pienses que eso es solo para los estudiosos o para los pastores y que solo ellos pueden profundizar en eso. No, eso es para todos nosotros. Gálatas a eso nos anima también, a entender qué es el Evangelio de gracia por el cual nos ha salvado. Otra de las cosas es, no dejes de asombrarte al escuchar el Evangelio. No te acostumbres y digas, ya me lo sé. Ya sé de qué va a hablar. Ya sé que Cristo murió en una cruz. No dejes de asombrarte al escuchar, al leer acerca de la obra del Evangelio. No digas, ya lo sé. O eso es para los no creyentes. Más bien, sé agradecido. Regocíjate en Cristo. Refúgiate en Cristo. Alaba y dale todo el crédito a Dios de quién eres ahora. Y pide ayuda para que Dios te siga ayudando a entender cuál es el Evangelio de Cristo. Porque Dios, solamente Dios, y solo Dios, como termina en este versículo 5, es digno de toda gloria y toda honra por siempre y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.